Salmos, el Salmo 119. Vamos a leer el versículo 81. Dice así: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Padre, en esta noche te pedimos que nos bendigas con tu palabra. Enséñanos de tal manera que aprendamos a confiar en ti y a vivir el tiempo que nos corresponde estar en esta tierra. Señor, gracias porque somos peregrinos en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, oramos para que tú bendigas a aquellos que están con nosotros conectados en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Puede sentarse, hermano? El tema que estamos recién iniciado es casi echado por tierra. Casi echado por tierra. Y hemos tocado algunos aspectos muy importantes e inclusive terminamos el martes pasado con una serie de versículos que nos ayudan a comprender que no es nada nuevo ni nada fuera de lo normal lo que puede estar aconteciendo en nuestra vida. Sencillamente estamos entendiendo, estamos siendo enseñados continuamente de lo que únicamente que pasa en nosotros es que se están cumpliendo propósitos de Dios. Y para que esos propósitos de Dios se cumplan, estamos aprendiendo también a orar específicamente. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, no sabemos orar, es normal, no sabemos orar. Entonces, comenzamos a aprender en la medida que oímos a los demás cómo oran. Y casi siempre los que están orando, si es que no lo hacen así, por lo menos nosotros cuando estamos aprendiendo, oímos que solo piden y piden y piden. Y lamentablemente también nosotros entramos en esa corriente de pedir, pedir, pedir. Pero en la medida que nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, también estamos aprendiendo a conocer los propósitos de Él en nuestra vida. Y al conocer estos propósitos nos lleva a que entendamos algo que es muy importante. Es de orar específicamente. Ya no oramos como oran muchos que nos dirigían, ya no oramos como cuando comenzamos nosotros a orar, sino que hoy el propósito de Dios en nuestra vida se va cumpliendo de tal manera que hay tratos de Dios para nuestra vida. Cuando hablo de propósitos, hablo de tratos. Propósito es que logremos, alcancemos, maduremos, y esto lo logramos sencillamente a través de los tratos. Entonces, en la medida que estamos siendo tratados, como están siendo tratados por cosas específicas, entonces nuestra oración nos obliga a orar de una forma específica. Por ejemplo, si a usted le ha dado el chikungunya, usted ha orado específicamente: Señor, quítame este chikungunya. Señor, y empieza usted a orar de una forma específica. Si es el dolor del cuerpo, usted está orando: Señor, quítame el dolor del cuerpo, ayúdame, etc. Entonces, es una oración específica. Entonces, David nos llevó a que nosotros entendamos esta verdad. Y David puede identificarse con nosotros. Él sufrió pruebas tan terribles
como las nuestras. Entonces, David se identifica con la iglesia hablando de la iglesia del futuro, y nosotros nos identificamos como iglesia del futuro con David en el pasado de él, que lo conocemos por medio de los salmos, lo conocemos por medio del libro del profeta Samuel, también el libro de los reyes y también el libro de las crónicas. Y así en otras porciones de la escritura nos identificamos nosotros con la vida de este hombre. Nos damos cuenta de que no solo nosotros, como lo dice Pedro, que fue una de las últimas citas bíblicas que leímos en su primera carta a Pedro, vemos de que no debemos de sorprendernos por la prueba que nos ha venido. Si todos en la tierra estamos siendo tratados de una u otra manera, pero el trato es igual. ¿Por qué? Porque el propósito es dar fruto. El propósito es alcanzar aquello que de otra manera no lo alcanzamos. Entonces, al final venimos a darnos cuenta de que Dios es bueno, porque si Dios no trata con nosotros, no cambiamos. Si Dios no trata con nosotros, no maduramos. Si Dios no trata con nosotros, no somos bendecidos. Porque lamentablemente la bendición antes del trato lo que hace es echarnos a perder, porque no tenemos la capacidad, ni siquiera la capacidad administrativa para poder, valga la redundancia, administrar lo que nosotros estamos necesitando. Entonces usted debe de entender que Dios muchas veces nos lleva a una escasez para que aprendamos a administrar. ¿Y cómo aprendemos a administrar? Hasta que valoramos lo que hemos tenido y no lo tenemos. A eso se le llama estar en escasez. No tener lo que teníamos, no tener lo que necesitamos. Cuando se nos quita en lo que nosotros hemos confiado y no hemos valorado, y hemos sido malos administradores, entonces se nos quita y entramos en una escasez. En la escasez es cuando nosotros valoramos la provisión. Cuando tenemos hambre, que valoramos el pan. Cuando estamos mal económicamente, hasta ahí valoramos el dinero, porque lamentablemente, por la mala crianza que hemos tenido, muchos de nosotros no sabemos valorar el dinero. Como lo he dicho en muchas ocasiones, hay creyentes y especialmente en las mujeres se da esto, más que en los hombres, que hay mucha mujer que no sabe valorar el dinero, no sabe lo que es el valor de $1, por ejemplo. Entonces, tiene que entrarse a ese trato de limitación, de escasez, para poder valorar. Posiblemente la mujer en este caso nunca ha trabajado, quien ha sido la provisión ha sido el hombre. Entonces, Dios tiene que quitar el trabajo al hombre. El hombre no sufre, quien sufre es la mujer, porque Dios de alguna manera solventa la situación en el hombre, pero la angustia de la mujer es que ya no tiene la misma cantidad que antes tenía. Entonces Dios comienza a tratarla, y al ver la escasez, al sentir la escasez, al valorar por esa escasez el dinero, es que aprende a valorar el dinero. Si aprendió, entonces va a volver a entrar en una bonanza, va a volver a entrar en una abundancia. Si no entendió, ahí va a seguir dando vueltas en el desierto. Y esto también le pasa al hombre, porque también hay un buen porcentaje de hombres que no sabemos valorar el dinero. Le puse de ejemplo el dinero. En vez del dinero, póngale lo que usted considere que Dios quiere enseñarle, o en lo que es lo que Dios le ha quitado a usted. Posiblemente nunca valoramos lo que es tener un carro, y hoy lo perdimos. Y qué difícil es no tener carro en este tiempo, especialmente por tanto peligro que se vive. Solo el hecho de andar en un vehículo es un peligro espantosísimo, sin añadirle todo lo demás, que son como 10,000 cosas más. Solo el hecho de entrar a un vehículo, a un transporte público, es una pesadilla. Eso es peor que le hable Rambo a uno para decirle que lo va a ir a buscar. Es una pesadilla tremenda. Amén. Sí, porque algunos jóvenes dicen, soy tu peor pesadilla. Usted entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, es una locura que acabo de decir, pero con sentido. Entonces, David o nosotros podemos identificar con él, pues él sufrió pruebas terribles, pero algo importante y que hemos visto en cada uno de los temas, y casi siempre hemos leído en cada uno de muchos versículos,
no de cada uno, de muchos versículos, es que nunca dejó de asirse de la palabra de Dios. Y este es el éxito que quizás podemos decir que algunos tenemos. Si alguien nos pregunta, hermano, ¿a qué le atribuye usted de que pudo llegar hasta aquí? Sabiendo que la vida cristiana es una vida difícil, es cuesta arriba, la caminata cristiana es cuesta arriba, nada fácil es para valientes, es para esforzados, es para personas definidas, no es para débiles en el sentido de mediocridad, no es para gente que se rinde, es para gente que no importa si arrastra si es necesario, aruña si es necesario el piso, la tierra o la pared, el muro, lo que sea, para poder seguir avanzando. Entonces, encontramos una cosa maravillosa, que David siempre se agarró, se tomó, se asió de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le ha permitido a usted llegar hasta aquí después de 5, 10, 15, 20, 30 años en el Señor? Es que no importando la situación que yo haya tenido, me he tomado de la palabra de Dios. Nunca he abandonado la palabra de Dios. Esa debería ser la respuesta de todo verdadero creyente. He confiado en la palabra del Señor. Nunca he dejado la palabra del Señor, y eso lo podemos leer en una gran cantidad de versículos. Mira, solo el 81 dice al final: mas espero en tu palabra. Tremendo lo que está diciendo. Y así encontraríamos una gran cantidad de versículos donde David siempre expresa que nunca dejó de agarrarse de la palabra de Dios. Entonces los versículos siguientes, del versículo 81 hasta el 88, describen 7 aspectos de la desesperante situación de David. Y eso vamos a entrar a estudiarlos. Entonces, este es un cuadro también, David, es un cuadro, no solamente es figura de la iglesia, David, no solamente es la figura del periodo de la gracia, David, sino que también es un cuadro, la vida de David es un cuadro de la nación de Israel en la tribulación. Es un cuadro de la nación de Israel en la tribulación. Amén. Y también de lo que el Señor Jesucristo, porque también es figura del Señor, de lo que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros en la cruz. Por eso muchos salmos de David, donde se habla de la vida de Jesús, el Señor, nuestro Dios, se le da el nombre de salmos mesiánicos, porque Él es figura del Señor Jesús. Así como en determinado momento vamos a ver que Esaú es figura del anticristo. Esaú es figura del anticristo. Aquí vemos a un David que es figura del Señor. La pregunta que nosotros, o podríamos decir que en estos versículos encontraremos un patrón definitivo que nos enseña cómo enfrentar de manera práctica la aflicción de hoy en día. ¿Podemos nosotros enfrentarnos a la situación? Sí, podemos enfrentarnos a la situación de hoy en día. ¿Cuál es el problema de la mayoría de los cristianos? Que lamentablemente tienen muy, pero muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Fíjese que sería bien fácil que nosotros supiéramos si tenemos o no tenemos ese conocimiento. Imagínese usted, en este momento le digo, hermano fulano, quien sea, usted, hermano o hermana, hermano fulano, venga para acá. Por favor, compártanos 5 minutos de la palabra de Dios, el tema que usted quiera. ¿Puede hacerlo? No me diga sí o no, puede hacerlo. Dese respuesta a sí mismo. ¿Puede hacerlo? ¿Tendría usted de qué hablar? ¿Tiene usted un conocimiento de la palabra? ¿Podría darme usted una respuesta si yo le preguntara en esta noche, hermana fulana de tal, o hermano,
explíquenos qué es, en breves palabras, qué es la tribulación bíblica. ¿Usted podría? Si yo le digo, hermano, hermana, por favor, explíquenos de una forma muy breve qué es el arrepentimiento como un paso previo para la salvación. Porque hay muchas formas de definir el arrepentimiento. Como un paso previo para la salvación. Puede decirnos en pocas palabras. Y así le mencionaría a usted sobre el diezmo, sobre la ofrenda, así le preguntaría a usted sobre lo que es la gracia, le preguntaría, mire, por favor explíquenos en breves y sencillas palabras qué es el arrebatamiento. Explíquenos, por favor, qué es eso. ¿Usted sabe qué es la resurrección? Explíquenos qué es resurrección. Y díganos qué es la resurrección bíblica. Y usted me dice, sí, uno de salvos, otro de condenado, por favor explíqueme la de los salvos. ¿Usted podría? Entonces, ¿qué hacer en un momento de dificultad? ¿Usted sabe qué hacer en un momento de dificultad? ¿Usted sabe qué orar, cómo decir, cómo expresar, cómo buscar, cómo esperar, cómo confiar? ¿O usted es un manojo de nervios que se vuelve loco y pierde la cabeza? ¿O es alguien que sencillamente no sabe qué hacer y renuncia al camino del Señor? Le pasa una situación difícil y usted ya no se quiere congregar. Le pasa una situación difícil y usted no puede ni siquiera orar. No puede mantenerse firme en su vida cristiana si pasaría cierto acontecimiento en su vida. Usted abandonaría los caminos del Señor, usted dejaría de servir. Fíjese que le voy con toda buena intención, solo quiero expresarle lo que estaba pensando. Cuando estábamos en la alabanza, mire lo que se me vino al corazón. Cuando estábamos en la alabanza, al ver 2, 3 jóvenes ministrando la alabanza, a veces solo uno, y yo pienso, hace 10 años, ¿cuánto era el grupo? Hablo de jóvenes. ¿Cuánto era el grupo? ¿Cuántos estaban en los jóvenes? ¿Cuántos servían? Y viene el periodo de estudio universitario, y no estoy juzgando absolutamente nada, solo estoy externando lo que sentí. Porque aquí hacemos énfasis que usted como joven debe de estudiar. Hacemos énfasis de que como jóvenes usted debe de terminar su carrera. Se lo aclaro para que no haya una mala interpretación. Pero, ¿sabe? Hace 10 años para acá, ¿a cuántos eliminó, si no totalmente, parcialmente, la universidad? Que creíamos que iban a ser jóvenes que iban a hacer ayudas ministeriales, que creímos que iban a ser jóvenes que iban a poderle ayudar a sus padres y el Señor les daba un ministerio. Hay excusas, no, las que usted quiera. Pero note lo que estaba sintiendo, estaba viendo, decía, qué tremendo. Hace 10 años, muchos decían, Señor, te serviré hasta que tú vengas. Señor, sobre todas las cosas yo te voy a servir. Señor, yo quiero aprender a tocar un instrumento. Señor, yo quiero aprenderme las alabanzas. Señor, yo quiero que me ayudes a mejorar la voz. Señor, yo quiero subir a cantar. Señor, yo quiero, Señor. Y después de 10 años, ¿cuántos están casi anulados? Y si digo de aquellos que comenzaron a predicar hace 15 años y hoy casi no son ni cristianos. Y que en un tiempo dijeron, Señor, qué lindo es aprender de ti. Señor, no quiero perderme ninguna enseñanza de obreros principiantes. Aquellos que en los 90 comenzaron a recibir enseñanza no solo de obreros, sino también de la liberación, de lo que es la administración al alma. Y comenzaron y soñaron de que Dios los iba a usar en esa área. Y están más poseídos que los que puedan necesitar hoy ministros o siervas, como ellos estaban preparando para el futuro, ser de bendición para ellos. Porque se presentó el momento y no supieron qué hacer. Y es por eso que David, es increíble la cantidad de veces, como lo dice en el versículo número 81, mas espero en tu palabra. Y empieza una gran cantidad de versículos, en tu palabra, mas en tu palabra, he esperado en tu palabra, he confiado en tu palabra, y de tal manera que vamos a encontrar una enseñanza, sino hoy el próximo, de que hasta sus ojos desfallecieron, se desgastaron sus ojos.
estudiar su palabra. ¿Podemos decir eso nosotros? No, nos ha desgastado la computadora, nos ha desgastado la televisión, nos ha desgastado una gran cantidad de libros, nos ha desgastado los estudios universitarios, nos ha desgastado otra infinidad de cosas, pero no la palabra de Dios. Entonces, cuando usted llegue a viejo, de seguro usted va a poder decir: ¿qué va a poder decir? Eclesiastés, capítulo 12. Lleguen los días en los cuales no tengo en ellos contentamiento. Vas a tener una casa muy linda, pero no tendrás contentamiento. Vas a tener buenos ahorros, vas a tener una buena pensión, pero no vas a tener contentamiento. Yo conozco mucha gente que se esforzó y lo logró de pensionarse bien. La pensión es mejor que la de cualquier profesional que busca trabajo y encuentra luego hoy. Pero ya se murieron. Pero ya se murieron. Yo le doy gracias a Dios. No estoy poniéndome de ejemplo en lo anterior. No. Le doy gracias a Dios. Así como le dije lo que sentí cuando vi uno o dos jóvenes. Y cuando veo solo a uno. Le doy gracias al Señor cuando encuentro a personas que estuvimos juntos, estudiando, que estuvimos en los equipos, y qué tremendo de que ellos comenzaron a progresar de una manera increíble, que yo sentía que me quedaba atrás, pero después de 20, después de 30 años, le puedo decir: Señor, gracias, porque yo puedo decir que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Quizás no tenemos nada, pero lo tenemos todo. ¿Por qué? Si usted puede decir eso: Señor, gracias. ¿Sabe? De seguro, usted eligió la mejor parte. Porque cuánto profesional no está mejor que muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no es la prosperidad, no es la abundancia la que hace feliz al hombre. El que tenga oído, ¿verdad? Porque no es para todos el asunto este. Entonces, nos enseña cómo enfrentar de manera práctica la aflicción de hoy en día. La manera práctica de hoy en día. Tanta gente que uno pudo envidiar, y uno en determinados momentos fuimos como Asaf, que veíamos a los malvados. Cuando digo malvados es los que no están en el Señor, en el sentido de vivir, no malvado así de ser malos, no. Y cuánto los envidiamos y decimos: Señor, mejor hubiera seguido en lo que estaba. Como aquel hombre que regresaba, no sé si del África o de la China, se me olvida, nunca se me acuerdo del nombre, y aunque pase una semana leyendo, lo volveré a buscar. No sé si fue uno de apellido Hudson, no sé. Al ver el gran recibimiento que le hicieron al presidente de los Estados Unidos, él se entristeció y le dijo a Dios: Señor, a mí nadie me está esperando, porque mi esposa murió allá de malaria, no sé qué. Él regresó solo y el Señor le dijo: todavía no has llegado a tu casa. No es en vano, hermano. De veras, no es en vano. Mire, no necesitamos guardaespaldas. El Señor es suficiente. No necesitamos. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. Si el mismo guardia le puede dar mecha a uno.
En toda la historia, los más cercanos son los que han entregado o han vendido o han asesinado. Entonces, si Jehová no cuida la ciudad, y si el Señor no edifica su vida, en vano, usted edifica todo lo que quiere. Y no estoy hablando de casa. Me acuerdo la primera ovejita que a mí se me murió como pastor. Fue muy doloroso, porque era un hombre muy especial. Un hombre que no solo me amaba a mí, sino que amaba a mi familia y amaba el ministerio. Lastimosamente tenía una esposa que sentía celos hasta contra el pastor. De su marido. Es al revés siempre, ¿verdad? Porque el Señor puso gracia en mí para con él. Y tremendo, este hombre me contaba y me decía, mira hermano, yo dije, voy a sacar mi profesión, voy a comenzar a trabajar y 25 años nomás voy a trabajar. Y a los 25 años yo solito me voy a jubilar. Y lo logró. Y de veras, él podía seguir viviendo todo el tiempo, ya no se preocupaba de nada. Él la hizo. Pero solo 5 años pudo vivir como jubilado. Y entonces, ¿cuántos podemos vender nuestra primogenitura? Y quiero llegar a ese punto. ¿Cuántos podemos vender nuestra primogenitura? ¿O cuántos ya la vendimos nuestra primogenitura? ¿Cuántos de nuestros hijos ya vendieron su primogenitura? Es que nosotros como padres no podemos hacer nada si ellos venden su primogenitura. Qué triste, después de los 14, 15 años ya no podemos hacer nada contra nuestros hijos. Ya ellos deciden. Si algunos de ellos a los 10, 12 años ya son hombres o son mujeres y nosotros no lo sabemos. Han probado alguna droga y nosotros no lo sabemos. Se han salido se han ido a, como decíamos en nuestra niñez, se han ido a capear. Y nosotros no lo sabemos. Todo el mundo sabe las cosas de ellos, nosotros no las sabemos. Y así pasa. Nosotros podemos creer que porque están con nosotros orando, porque oran a la hora de la comida, pues sí, oran porque ahí está usted. Oran para dormirse porque saben que usted oye que está orando. Le hablan por teléfono, no, ya llegué, aquí estoy. Sí, pero es para que usted sepa que ahí está y él cumple, ella cumple. Y después vienen los grandes desgarres del corazón. Cuando nos damos cuenta que no fueron honestos ni consigo mismos. Que tejieron su propia red. Que hicieron su propia fosa. Que fueron traspasados por su misma saeta. David fue llevado hasta el límite mismo de lo que podía soportar. Dele gracias al Señor si a usted y a mí nos están llevando hasta el límite máximo de poder soportar. Es misericordia de Dios, no nos están dejando opción. Nos están llevando al límite. Si no nos llegan al límite, no dependemos de Dios. Es tremendo, hermano. ¿Por qué cree que he dicho yo que el mejor servicio que le damos al Señor es en nuestra escasez? Por experiencia. Qué lindo es no tener opción. ¿Y por qué le sirves tanto al Señor? Porque como ya no tengo para dónde irme, y el Señor siempre me facilita poder ir a la iglesia y servirle, se lo digo por experiencia. Entonces, qué tremendo, uno permanece en el camino porque le ponen setos al lado derecho y setos al lado izquierdo. ¿Sabe qué setos? Son como que esta planta fuera de espinos. Entonces, todo la acera derecha llena de setos, de espinos. Y la izquierda, ¿cómo se sale? Si va bien derechito, ¿por qué? Porque si hace la derecha se puya. Y si hace la izquierda se puya. Y retrocesos no hay.
Yo le digo, Señor, gracias, porque yo he creído por tu palabra que de verdad el predestinado no se sale. Y aunque quiera, no puede. Porque tiene un gran rótulo que el diablo respeta. Propiedad de Dios, por detrás y por delante. Los que decimos, no, yo voy a tomar, no podemos tomar ni siquiera nuestras propias decisiones. Porque sencillamente nos meten a la escasez. Y ya nos arruinaron. A los que somos orgullosos nos bajan el orgullo. A los que somos vanidosos nos sacan la vacuidad. No es que nosotros nos hemos esforzado, no. Toda la vida nos han traído a trote chancho. No es que mire yo, porque yo he pasado estudiando la palabra, es que yo me enamoré de la palabra y yo toda la vida la he estudiado y compré libros. No. Eso no es así. Te impusieron la necesidad. Pablo dice, me es impuesta la necesidad. Y dice también, ay de mí, dice, imagínense, vuélele pluma a eso. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Sí es lo que más miedo le tengo yo? Dejar de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque digo, ay de mí si no predico el evangelio, si es lo único que sé hacer. Es lo único que puedo hacer. Entonces, llevado hasta el extremo del límite humano. Por eso dice David, pacientemente esperé. El hebraísmo dice, esperé esperando. Hace muchos años le explicaba cómo es. Es pacientemente esperé. Es exactamente a lo que fue llevado Pablo. Si usted me ayuda a buscar 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11 y versículo número 24. Quizás hoy va a entender como nunca ese versículo en el sentido que estoy hablando de David. 2 de Corintios 11, 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido, oiga, 5 veces he recibido. ¿Cuánto? 40 azotes menos 1. ¿Qué dice Pablo? Me llevaron al límite que el hombre puede soportar. ¿Por qué? Porque los 40 azotes eran para muerte. El máximo, lo máximo que el cuerpo puede a soportar y mantenerse en vida son 39. Entonces, si el 39 es el máximo, uno más se muere. Por eso dice 40 menos 1. Porque fue al Señor que le dieron 40. 13 y 13. 39. Espalda, pecho y piernas. 13. En otra ocasión vamos cuando veamos algo de numerología, aparte de la rebeldía. 13, 39, 40. O sea, lo llevaron al máximo. En el 38 casi estaba muriendo. En el 39 estaba a punto de morir. Uno más y se muere. Llevado al máximo de poder soportar. ¿A cuánto el Señor nos tiene que llevar a eso? Casi echado por tierra. Casi muerto. Pero no muerto. Por eso, mire, hermano, esta palabra es la que nos sostiene. Esta palabra es la que nos hace confiar. Es que nosotros sabemos que si el Señor nos quita su sombra, es que nosotros sabemos que si el Señor nos quita su cobertura,
Si el Señor nos quita su protección, de nada sirve nada. Yo viví experiencias tremendas en la guerra, donde el Señor hasta lo hace invisible a uno. Yo no sé si usted pudo vivir esas situaciones, hasta invisible lo hace el Señor a uno. Es lindo el Señor. ¿Cree usted en la Biblia? ¿Cuántas veces hemos corrido a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo número 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación de que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, para que podáis soportar. ¿Cuánto no hemos corrido esto? Que Dios siempre nos da la salida, para que podamos soportar. Dios sabe que solo 39 podemos aguantar. Nos lleva al límite. Mire qué tremendo fue lo de Pablo cuando he mencionado, cuando lo han sacado del campamento, lo han sacado de la ciudad y lo han apedreado. Y se cree que literalmente él tuvo que haber muerto, porque todo el que lapidaban nunca quedaba nadie vivo. Hermano, con una pedrada suficiente como para que nos maten. Y él fue lapidado. Y este es un extremo. Esto no es 40-1. Pero ve hasta dónde podemos ser llevados. Porque en el caso de Lázaro no fue 40-1. Fueron 40. Y no azotes, sino que murió. Hablo de muerte, no hablo de azotes. Porque el 40 representa en los azotes muerte. No importa el sufrimiento que esté pasando, usted puede esperar a ser llevado hasta el punto de sentirse destruido. Usted puede ser llevado hasta el punto de sentirse destruido. Es posible que usted se sienta destruido. ¿Está en Cristo? Sí. Entonces el Señor está en el asunto de que usted está destruido o se siente destruido. Es el único lugar donde uno se puede volver a levantar cuando está destruido, en el Señor. Es el único lugar donde uno comienza nuevamente, donde puede comenzar nuevamente, en donde uno dice, nueva es cada mañana su misericordia. Llegará al límite mismo de lo que puede soportar. Usted casi sucumbirá ante ese límite, pero solo casi. A menos, ¿cómo puede de verdad sucumbir? A menos que olvide o abandone la palabra de Dios, a menos que abandone sus estatutos o a menos que abandone sus preceptos. Si usted abandona la palabra, entonces sí va a sucumbir. Pero si usted no ha abandonado la palabra, aunque esté sucumbido, porque en cuántos de nosotros se tiene que cumplir esta verdad de lo que voy a decir. En cuántos de nosotros, en cuántos de los que no han venido este día, tiene que pasar lo que voy a decir. En cuántos de los que ya no vienen, tuvieron que haber entendido que tenían que pasar por esto que voy a decir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no dará fruto. No lleva fruto. ¿Cuántos de nosotros tenemos que llegar a morir como Lázaro para poder estar sentado donde está el Señor? Es increíble cuántos de nuestros hijos van a tener que morir para que den fruto, para que lleven fruto.
Porque nada los cambia, nada los conmueve. Tienen que morir. Aquí no es 40 menos 1. 40 menos 1 es para el que está siendo tratado en lo normal, del que nunca abandona. Pero ¿cuántos ni el trato nos afectó? ¿A cuántos ni el castigo nos cambió? Por eso a mí me preocupa el que llega a una prisión y después no cambia. ¿Qué más se puede hacer? Qué tremendo aquel que fue llevado casi a la muerte y no cambia. Para mí es preocupante aquel que llegó casi a la muerte o saboreó la sombra de la muerte y no hubo cambio. Por el don de la sospecha siento que van a decir, como decía Israel, pasó la siega, pasó el verano y nosotros aún no hemos sido salvos. ¿Cuántos de nosotros pasan los años y siempre estamos igual? No progresamos, no tenemos casa, no tenemos solvencia, no tenemos salud, no tenemos paz, siempre incertidumbre, siempre temor. Pasan los años y pasan los años. Estamos igual que Israel, que pasó la siega, pasó el verano y nosotros. No se ha acordado Dios de nosotros. ¿Eso era? No, no era eso. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación. Qué tremendo. Aquí vamos a ver 7 cosas específicas que podemos discernir y que nos describen lo que David estaba viviendo. Desfalleciendo del alma, primer punto. Desfalleciendo del alma. La mayoría de nosotros sabe lo que es empujar el cuerpo al punto de flaquear, o lo que es sufrir una enfermedad y experimentar la incomodidad de sentirse débil. Algunos de ustedes que han estado enfermos han externado lo espantoso que es sentirse débil. En muchas ocasiones yo he podido experimentar lo que es la debilidad. Es horrible estar débil. Es feo ni siquiera poder mantenerse en pie, soportando nuestro propio cuerpo. Después de mi operación de la columna vertebral, antes de las terapias y todo eso, era casi imposible mantenerse de pie, por el tiempo que uno pasa inactivo. Es horrible eso. Significa que ha llegado hasta el límite de debilidad. ¿Está abrumado hasta el límite usted? ¿Ha sufrido hasta no más poder? ¿Ha sufrido usted así? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, otra ya no la aguanto, y nos viene otra? Y la aguantamos. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Es increíble cuando usted y yo hemos dicho, tras una, la otra, y la otra, y la otra. Y esto no se detiene, Señor, yo ya no aguanto, una más y me vas a pulverizar, y viene otra, y viene otra, y otra más, y no decía que no aguantaba, si aguantas. Si ni había terminado un mensajero cuando llegaba el otro, dice el libro de Job, capítulo 1. Saliendo el uno y llegaba el otro, y saliendo, y así, y Job no tuvo tiempo ni decir, ya no aguanto. ¿No le ha pasado por casualidad a usted así? A mí sí me ha pasado así. Y usted dice, es que no vienen solas. Son dichos, náhuatl. Ha llegado al punto de sentirse mental, emocional y espiritualmente exhausto. Es horrible estar exhausto. Se encuentra perdiendo rápidamente su estado de conciencia mental, emocional y espiritual. Esto es muy peligroso. Tengo 10 minutos para explicarle esto, que es muy lindo. No quería terminar este estudio sin llegar a este punto.
Esto es peligrosísimo, le voy a repetir. Se encuentra perdiendo rápidamente su estado de conciencia mental, emocional y espiritual. Esto es peligrosísimo, porque se lo quiero explicar. Esto es muy peligroso y le pongo puntos suspensivos, porque es muy peligroso. Hay muchas cosas. Y también porque lo puede llevar a, ese estado lo puede llevar a, y estoy hablando de Esaú, el ejemplo. Esaú es el ejemplo. En Génesis capítulo 25, Génesis capítulo 25 y versículo número 30, desde el 29, el 30 es el exacto, pero el 29 tiene que ver. ¿Ya lo tiene? Dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo? Cansado. Esa palabra cansado no es de que caminó mucho y, ay, quiero sentarme. No habla de ese cansancio. Qué galán que ese cansancio fuera. Porque usted por ese cansancio no vende el plato, no vende la primogenitura. Aquí estamos hablando de tres cosas. Tres niveles. Donde este hombre se sentía exhausto. Donde el hombre estaba cansado. Dice el 29, ¿verdad? Lo leímos. El 30. Dijo a Jacob. Imagínense a dónde lo llevó. ¿Se recuerda que le decía que era peligroso? ¿A dónde lo llevó? Y eso usted y yo no lo creemos. Eso nos lo están diciendo y no lo creemos. Nos lo enseñan y no lo recibimos. El Señor nos revela por una palabra profética, por un sueño, que no debemos de guiarnos por sueños, pero a veces el Señor habla por sueños, y nosotros no lo creemos. No, a mí eso no me va a pasar. Y mire lo que pasó aquí. El que tenía el derecho de la primogenitura. Dice así: dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. ¿Cuántos están cansados de que Dios no resuelve la situación? ¿Cuántos están cansados de que Dios no resuelve la situación? Repito, ¿cuántos se sienten cansados de la situación que viven? ¿Cuántos están cansados de la mujer que tienen? ¿Cuántos están cansados del marido que tienen? ¿Cuántos están cansados de no poder dominar a los hijos que tenemos? ¿Cuántos estamos cansados de la pobreza? ¿Cuántos estamos cansados de la debilidad del cuerpo? Nuestra columna, la clavícula, la rodilla, la cadera, el tobillo, la mano, el dedo, la oreja, el flujo. ¿Cuánto estamos cansados? David dice que desfallecieron sus ojos de buscar y de esperar. Pero la palabra. Entonces, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, mire qué tremendo. ¿Cuántos están cansados de venir a la iglesia y no cambia su situación? ¿Cuántos vienen a la iglesia y el Señor nunca les da respuesta? ¿Cuántos están cansados de venir a la iglesia y Dios no hace nada? ¿De dónde venía? De cazar. ¿Y cómo venía? Cansado, venía exhausto. ¿Y quién era él? Era Esaú. ¿Pero quién era él? El primogénito. ¿Y quién era él? Tenía privilegios. Pero venía cansado. Se cansó. Y él dijo, estoy cansado. Mire lo que dijo. Entonces dijo Esaú, he aquí, imagínese, es de un montón de señores que tengo aquí que se sienten que se están muriendo. ¿Van a vender su plato? ¿Van a vender su primogenitura por un plato? Es triste oír a un montón de Esaú. Yo le quiero decir algo, hermano.
encanta la gente que está luchando con su vida espiritual, pero que no venden su primogenitura. ¿Y de qué sirve gente buena? ¿De qué sirve gente tranquila si vende su primogenitura? Gente sin errores y vende su primogenitura. Gente aparentemente intachable y vende su primogenitura. ¿Y cuántos engañadores la queremos? Dígame, ¿cuántos malvados la queremos? Malvado en el sentido miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Anhelamos la primogenitura. Bien paradójico. Que el que se dice engañador es el que quería la primogenitura. El que valoraba la primogenitura. Yo me voy a morir. Oiga, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Y de qué me sirve orar, pues? ¿Y de qué me sirve a la iglesia? ¿Y de qué me sirve todos los martes oír la enseñanza? ¡Qué vergüenza! Por eso viene. Para que le cambien el problema. Para eso viene, para que le salga trabajo. Para eso viene, porque usted quiere vivir feliz. ¿Pero feliz en qué sentido? ¡Qué pena! Usted equivocó de camino. ¿Acaso quieren irse ustedes también? ¿No están ustedes igual que ellos? Porque es muy peligroso cansarse. Porque mira hacia dónde lo puede llevar a uno. Uno, porque estamos siendo tratados. Es peligroso porque a dónde nos puede llevar el trato a nosotros con nuestras decisiones. Porque Dios da el trato, pero ¿quién va a dar la respuesta? Nosotros. Ese es en el caso del trato. Pero aquellos que estamos cansados por nuestras malas disposiciones o nuestras malas decisiones, más que disposición, nuestra mala decisión. Nos cansamos porque nos va mal, pero ¿quién tiene la culpa? Dejamos las cosas espirituales y vendemos nuestra primogenitura. Y nos volvemos nadie. Entonces me da temor, hermano, lo que hablábamos. Qué tremendo ser un cerdo lavado. Porque el cerdo lavado, aunque esté lavado, sigue siendo cerdo. Y eso fue lo que dijo Pedro. Se quiere que lo espiritualice. Cristianos que son cerdos en la iglesia, lavados pero son cerdos. No son ovejas. O, si no, por mucho afán. ¿Cuántos nos cansamos por mucho afán de nuestra parte? Entonces, Esaú fue el primer hombre en la Biblia que experimentó este tipo de debilidad. Él es el prototipo. Al retornar de la cacería se encontraba tan cansado que estuvo dispuesto a vender su primogenitura. ¿Y qué era su primogenitura? Le voy a decir dos cosas. Representa la dirección de la familia. ¿Entiende por qué le he dicho yo que usted es responsable de su casa? Usted es el primogénito. Y si usted vende su primogenitura, está renunciando a la dirección de su familia. Porque es el hombre. Usted no tiene marido, pero tiene hijos, tiene hogar, pero no tiene marido. Usted, hermana, usted lleva la dirección de su familia. Si usted vende su primogenitura, ¿a dónde va a parar la familia? Esaú despreció la dirección de su familia. ¿Y qué necesitaba ver Esaú para decir, oh, gloria a Dios, Señor, qué privilegio?
Abraham, Isaac, Esaú. No fue así. Es Abraham, Isaac, Jacob. Si él no vende la primogenitura, se dijera el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Esaú. Entonces Dios lo rechazó, lo despreció, porque él lo había antes rechazado, despreciado. Si tú lo desprecias, él te desprecia. No es primero él, no. Te desprecia porque tú ya lo despreciaste en tu corazón. Entonces, qué tremendo. Representa la dirección de la familia. Y segundo, lo menos importante, y lo que todo el mundo quiere, la doble participación en la herencia. Entonces, si solo te interesa la herencia, entonces no puedes tener primogenitura. ¿Qué lo llevó a cansarse y vender? La ambición por lo presente y lo tangible. ¿Verdad que la iglesia debería estar llena para oír esta enseñanza? Porque muchos no saben ni han entendido qué es ser primogénito. Cansados. ¿Pero por qué están cansados? Porque son ambiciosos en lo presente y en lo tangible. Sin importar el costo. Y eso está en el capítulo 25 del Génesis 34. Ay, Señor. Quizás hablo mucho al principio, hermano, y no digo nada. Se nos ve el tiempo. El 34, ya terminamos. Disculpe, yo me pasé del tiempo. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Oiga, lo que dice al final es por qué Dios, antes de que naciera, dijo: el mayor, Esaú, servirá al menor. ¿Ves, primogénito, qué te espera? Después vas a sentir celos porque tu mujer es la que está dirigiendo. Después vas a sentir celos porque es tu mujer la que va a tener dones y la que Dios va a usar. Pero tú vendiste tu primogenitura. Mira el final. Así menospreció Esaú, oiga, la primogenitura. Y en Hebreos 12, 16, no lo me busque, dice que fue profano. En la versión 60. Entonces está cansado. Por dos cosas puede estar cansado. Uno, porque Dios lo está llevando al límite. Pero usted no va a sucumbir. Y los que sucumben es porque no esperan en la palabra. Y si está cansado, que no sea por el cansancio de Esaú. El amor a lo presente y a lo tangible. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, porque de veras creo que no quieres que sucumbamos. No quieres que perdamos la primogenitura. Pero son tan pocos los entendidos en tu pueblo, Señor, que muchos vamos a seguir o seguirán dando vía.
y síguenos enseñando qué es lo que verdaderamente alimenta nuestra sangre, Señor. Hermano, ¿lo tiene cansado? ¿Lo está cansando la ambición por lo presente y lo tangible? Sin importar el costo. La Biblia llama profano a aquel que renuncia a lo que Dios le quiere dar. Se quedará sin el plato y sin la cena, como muchos. Por eso son muy profundas las palabras del Señor Jesús como maestro en Betania. Marta, afanada y turbada, como Esaú. Mas María ha elegido la mejor parte, y esta no le será quitada. Hermano, ¿qué cuesta entender que la mejor parte da también lo que nosotros dejamos en lo material? Es un secreto, hermano. Por eso, bienaventurados los que han buscado primeramente el reino de Dios, y ellos son testimonio de que la palabra es verdad, que nunca dejaron la mejor parte y han alcanzado lo que aquellos que dejaron la mayor parte recibieron. Ellos también lo han alcanzado y lo han recibido y tienen las dos cosas. Y qué bienaventurados son. Pero solo es un secreto, solo se les puede revelar a aquellos que son como Jacob. Aman la primogenitura y no la tienen. Llora si quieres la primogenitura y no la tienes, porque es posible, y no es posible, de seguro que te la darán la primogenitura, porque la amas, y la primogenitura no se le puede dar al que no ama, y le es quitada al que no la ama si la tiene. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Y perdónanos aquellos que somos Jacob y somos los que anhelamos, Señor, la primogenitura. Gemimos, Señor.